Hola a todos, bienvenidos a estas clases de Pre-ULL. Lección número 1. La comunicación. ¿Qué es la comunicación? Para esta pregunta tenemos una sencilla respuesta y es la siguiente. La comunicación es un modo de intercambio de información entre un emisor y un receptor, en el cual el primero transmite un mensaje y el segundo interpreta y produce una respuesta de ser necesario. Toda esta actividad de intercambio de información lo realizamos porque las personas por naturaleza somos seres sociables. Es por esta razón que la comunicación es inherente a los seres humanos. Los elementos que intervienen dentro de una comunicación son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto. Vamos por la conceptualización de cada uno de estos. El emisor. ¿Qué es el emisor? El emisor es aquella persona que transmite o origina el mensaje. Por ejemplo, tenemos a esta persona y esta persona podrá compartir con las demás personas sus experiencias de vida, sus pensamientos, sus emociones, que pueden ser de tristeza, de alegría, de furia, que también pueden compartir ideas o que también pueden compartir señales. Pero no solo las personas son fuente de información, también los animales pueden emitir ciertos tipos de mensajes. Por ejemplo, este animal produce un ladrido y este ladrido para un receptor puede significar una alerta o un señal de peligro. Finalmente podemos decir que también los aparatos o las cosas pueden ser también considerados como emisores. Un claro ejemplo es el celular. Cuando el celular vibra, alerta a su dueño de que ha llegado un mensaje o que alguien está llamando. O por ejemplo, cuando produce este sonido tan característico, el dueño dirá que ha llegado un mensaje. También una imagen se puede considerar como emisor en estos casos. También pueden ser las señales. Pasamos al siguiente elemento de la comunicación, que es un receptor. El receptor es aquella persona que recibe la información de una manera directa o de una manera indirecta. En el caso directo se da cuando el receptor recibe directamente el mensaje del emisor. En cambio, el indirecto es cuando recibe mensajes intencionalmente de su entorno. Por ejemplo, cuando una persona está caminando por la calle, puede escuchar algunos mensajes del entorno que se encuentra. ¿Qué es el mensaje? El mensaje es la idea o información que transmite el emisor al receptor, es decir, es el contenido de la comunicación. ¿Qué es el canal? Esto se refiere al medio a través del cual se envía el mensaje. Esto puede variar según el modo de comunicación. Por ejemplo, puede ser la carta, el teléfono, la radio, internet o el aire. El código. El código es un conjunto de signos usados para la composición de un mensaje. Estos pueden ser tanto verbal y no verbal. En el caso del verbal tenemos el escrito y el oral, es decir, que se resume en un idioma. Y en el caso del no verbal no utilizamos ninguna lengua, es decir, que utilizamos otras capacidades para poder comunicarnos con las demás personas, como ser señales, imágenes, emojis. También podemos utilizar los 5 sentidos que nosotros tenemos, como el gusto, el olfato, el tacto, el oído y la vista. Contexto. ¿Qué es el contexto? Es el conjunto de circunstancias en las cuales se produce la comunicación, que puede ser el lugar, que puede ser el tiempo, que también puede ser la cultura, donde el emisor y el receptor estén intercambiando diferentes tipos de información.